Ya está grabando, ¿eh? Sí, sí. Ahora voy a presentar pantalla. Bueno, este trabajo 2, trabajo práctico 2, es de la medición de la aceleración de la gravedad usando un péndulo simple. Y bueno, ahí, como dice ahí el objetivo, no sé si ven bien ahí o puedo ampliar. Podría ampliar un poco ahí, ¿no? Es medir la aceleración de la gravedad acá en Buenos Aires y compararlo con el valor que conocemos, ¿no? Y que es más o menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Primero, bueno, vamos a ver los elementos que vamos a utilizar. Eh, un hilo, un hilo de coser al cual vamos a atar una plomada. Puede llegar a ser sí, algún tipo de plomada o algo medio metálico, podría ser una bolita de acero o algo así, si la pueden sujetar bien al hilo. Y bueno, la vamos a atar a la plomada al hilo, y el hilo, un hilo de coser o hilo similar que, bueno, que sea un hilo que no sea extensible, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar también con una varilla y vamos a armar un péndulo. Vamos a armar un péndulo de manera tal que podamos variar la longitud del péndulo. Ustedes se acordarán que la longitud del péndulo y el período estaban relacionados. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? No digo que se acuerden de la expresión, pero digo si se acuerdan cualitativamente de lo que estoy diciendo. ¿Lo tienen presente más o menos? Refresquémoslo. Sí, 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 pero digo, ¿se acuerdan que o intuitivamente, si uno tiene, supongamos un hilo, un péndulo con un hilo cortito y lo larga oscila rápido eso. Y si el hilo es más largo, es más lento. Sí. ¿Eso se acuerdan? Bueno, lo han visto. Y Sí, bueno, sí. después ahora vamos a repasar la expresión que tenemos. Pero aparte el dispositivo va a tener que ser de tal forma que uno pueda variar la longitud del hilo del péndulo. Uno pueda variar la longitud del hilo porque esta longitud está vinculada con el período. Y la idea va a ser que hagamos un gráfico longitud-período y de ahí podamos sacar la aceleración de la gravedad. Que eso aparecía, después vamos a ver la expresión, cuando veíamos el péndulo oscilando con pequeñas amplitudes, aparecía la aceleración de la gravedad. Así que, bueno, lo vamos a tener que sacar de ahí. Bueno, obviamente, bueno, está la cuestión del hilo de coser, de longitud variable, la varilla, presumiblemente para fijar el hilo, y el cronómetro. El cronómetro para hacer las mediciones de tiempo, de periodos. Acá, bueno, en el apunte figura una cámara fotográfica que no estaría mal para hacer una ilustración del dispositivo experimental. Y también una cinta métrica. Una cinta métrica o alguna cinta, bueno, similar o qué sé yo, puede ser una regla de esas grandes como que usan usan en la escuela, esas reglas de maderas largas, para medir la longitud del péndulo.
Bueno, hasta ahí esos son los materiales, lo que van a tener que usar. Ahora les voy a contar un poquito, a ver, les cuento un poquito qué es lo que hay que hacer. Vamos a ir bajando. Esto no creo que haya habido dificultad acá, son materiales nada más, ¿no? Está todo bien hasta acá, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, cómo se procede, les voy a contar. Bueno, hay que poner la varilla horizontal y hacer que de ella cuelgue el hilo y la plomada. Y bueno, y verificar, hay que empezar a hacer oscilar el péndulo, pero yo no puedo largar el péndulo desde cualquier lugar. Acuérdense que la ecuación diferencial que habíamos resuelto para pequeñas oscilaciones es justamente eso, es decir, tenía validez cuando el seno del ángulo era aproximadamente el ángulo. Y eso va a ocurrir con oscilaciones pequeñas, no más de 10 grados de oscilación. Acá está, ahí lo aclara también, no más de 10 grados de oscilación. Y, bueno, y en lo posible tratar de largar el péndulo de forma tal que las oscilaciones estén contenidas en un plano. ¿Está bien? Porque podría darse el caso de que por ahí ustedes le den sin querer una pequeña velocidad tangencial y eso va a empezar a oscilar en forma no en un plano y va a ser una figura extraña, como una especie de cono o algo así. Eso tendrían que tratar de evitarlo. Es decir, que en lo posible que se mantenga más o menos en un plano vertical la oscilación. ¿Sí? Bueno, y bueno, en realidad lo que estamos haciendo acá es hacer luego cronometrar el tiempo que tarda en hacer 30 oscilaciones. Disculpen un segundito, me están llamando por teléfono, ahora sigo. Hola. Sí, sí, estoy esperando la paz. Ahora estoy. Bueno, chao. Bueno, disculpen, había recibido una llamada. Les estaba comentando de las oscilaciones, ¿no? Que hay que hacerlo oscilar acá, dice acá en el instructivo, unas 30 veces. Y bueno, obviamente si uno lo deja oscilar 30 veces, el vínculo entre el número medido y las oscilaciones es el tiempo total dividido 30. Eso me parece que debe estar claro, ¿no? De cómo van a averiguar el tiempo de un periodo. Sí, sí. Acá podría figurar también probablemente algún error también, que es el asociado al tiempo de reacción. Pero fíjense que el asociado al tiempo de reacción, que no sé, típicamente podría ser unas décimas de segundo, medio segundo, si yo al tiempo total de periodos lo divido por 30, ese tiempo de reacción va a quedar dividido por 30 también. Entonces se va a disminuir bastante el error del tiempo. Que supongamos que yo había hecho, no sé, que el periodo está del orden de un segundo. El periodo de orden de un segundo cuando hacemos el tiempo total. Y el error está en el orden lo estimamos, digo por decir algo, más o menos 3 décimas de segundo. Y si yo hago 3 décimas dividido 30, me va a dar un error del orden de 3 centésimos de segundo, el error. Cosa que no ocurría
cuando hicieron la experiencia anterior, donde en la experiencia anterior pues ustedes liberaban la partícula de telgopor desde unos 2 metros de altura y tardaba un tiempo del orden de 1,5, 2 segundos en cada. Depende, hubo resultados distintos y no tenían por qué ser iguales porque no todas las partículas son iguales, la densidad de telgopor tampoco tendría por qué haber sido la misma. Sin embargo, ahí el tiempo de reacción era un tiempo pesado respecto al tiempo total. ¿Por qué? Porque uno tenía, si tenías 2 segundos y dividías y hacías esa medición y tenías del orden de 0,3, 0,4 segundos de reacción, esos 2 segundos comparado con 0,3 o 0,4 no son grandes. Ahora, cuando uno haga un montón de oscilaciones, supongamos que está oscilando un tiempo y el tiempo para llevar todas las oscilaciones les toma, qué sé yo, digan unas, no sé, 40 segundos. Bueno, el tiempo de reacción, 0,3 segundos, que van a tardar en encender y desactivar el cronómetro, esos 0,3 segundos o 0,4 comparado con 40 es muy chiquitito. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre esto y la experiencia anterior? La diferencia de tiempo. Ustedes en la experiencia anterior medían un tiempo chiquito y el tiempo de reacción era tal vez una cuarta parte del tiempo que medían. Que a su vez era mucho más grande que el tiempo estadístico que habían calculado. El tiempo estadístico le daba el orden de 2 centésimas de segundo, pero si ustedes están reaccionando con el orden de 3 décimas, bueno, había que considerar ese tiempo, que muchas de los trabajos anteriores, bueno, aparecían estas cuestiones donde no consideraban el tiempo de reacción, que es mucho más grande y introduce un error mucho más grande que el estadístico. Y bueno, las correcciones que les pedí a muchos pasan por eso, ¿no? Que bueno, alguna gente corrigió, algunos otros tienen que esperar, porque eso los llevaba a estimaciones de velocidad del orden de centésimos, de centímetros por segundo, y eso era muy, muy chiquitito para la experiencia. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? ¿O no se entiende? Sí, sí, se entiende. Así que en este tiempo que vamos a medir, como no, si ustedes midieran el tiempo de una oscilación, lo dejan ir y venir y cortan el cronómetro, bueno, probablemente, no sé, pónganle que el tiempo de oscilación sea 1,5 segundos y están con un error de 0,3, bueno, están con un error del 20% en el tiempo. Pero como ustedes no van a medir una oscilación acá, lo que sugiere la guía esta que dejó Carlos es de 30 oscilaciones, bueno, va a ser un tiempo grande con un error pequeño. Y ese error pequeño, bueno, se entiende, ¿no? Tenemos que agarrar, armar la varillita con el hilo, la pesita, y lo tenemos que largar más o menos desde la vertical, más o menos un ángulo de 10 grados y que oscile 30 veces. Vaya y venga 30 veces. Sí. ¿No? Sí, decir, en el momento que vos lo largás, vos lo largás, cuando vuelve, cuando retorna por primera vez, ahí va 1. Ah, eso te iba a preguntar, sí. Ahí se toma cuenta de a 1. Y si se corta antes, no, cuando vos lo largás lo tenés que soltar al cronómetro también. Pero vas a decir 1 cuando vuelve a la misma posición. Sí, sí. Y después, bueno, cuando digas 30, que es la 30ª vez que llega a la misma posición, ahí cortás. Supongamos que no llega a las 30 oscilaciones. ¿Se cuenta igual o tiene que ser sí o sí 30 oscilaciones? ¿Que no llegue a las 30? Sí, un supuesto. ¿Se vuelve a tirar otra vez o se cuenta o se toma? Por ahí tirarlo otra vez o por ahí tratar de usar menos, pero no es recomendable usar menos porque te va a quedar más grande el error por ahí. Ah, listo. Está bien. Pero creo que debe llegar por ahí. Si por ahí vos decís, bueno, en realidad, qué sé yo, a las 25 oscilaciones no puedo distinguir bien, bueno, para en 25, no sé.
porque en un momento lo que pasa que aunque uno idealmente va a trabajar como si fuera un movimiento oscilatorio simple, es decir, que no es amortiguado, en la práctica lo que va a pasar va a estar la resistencia del aire. Claro. Y la resistencia del aire va a hacer que ese movimiento sea amortiguado, que la amplitud vaya cayendo, y sí, por ahí vos me decís no llega, y sí, tenés razón, por ahí no llega. Lo que pasa es que cuando los movimientos estos son débilmente amortiguados, yo les había contado en la práctica, y Carlos también les contó en la teórica, que cuando el movimiento es muy débil, es débilmente amortiguado por la presencia del aire en este caso, los omegas, entre el omega ideal de un movimiento armónico simple, sin rozamiento, y un movimiento amortiguado, son muy parecidos. Entonces vamos a estar midiendo cosas muy parecidas en realidad. ¿Está bien? Sí. Es decir, el omega del movimiento, si estuviéramos en el espacio donde no hay ningún tipo de rozamiento, y el omega del movimiento en el aire van a ser muy similares. Bueno, recordando que en el aire hay un tipo de rozamiento. ¿Sí? ¿Está Igual, bien eso? Entonces, sí, y otra consultita. La varillita no la tenemos que sostener nosotros, sino tratar que esté apoyada en algo, más o menos porque eso si lo sostenemos nosotros también va a variar, ¿o no? no la tiene que sostener ustedes. No, poner que esté entre una mesa y una silla, una Listo. cosa así. Sí, no, que, y pónganle alguna cosa que las ponga firme, poner sobre la varilla, poner libros, algo, cosa que la varilla no entre a oscilar tampoco. Y por ahí poner una plomada medio pesada, bueno, seguramente se va a bancar más oscilaciones, pero capaz que la varilla se mueve. Claro, y ahí sería otro. No, y es otra historia, no. La ecuación supone que el punto en torno al cual el péndulo está oscilando es un punto fijo y vos no podés hacer que la varilla se mueva. Entonces, la varilla traten de ajustarla bien, no sé, con cinta o con libros, algo con peso, y no sostenerla en la mano porque uno siempre tiene algún tembleque, ¿no? Y bueno, si lo hiciera yo, les hago un desastre. Así que bueno, eso sí, la varilla esté firme. Y otra cuestión, bueno, eso en cuanto a la medición del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta más. Ahora yo voy cerrando la cortina acá para que los vecinos no se prendan a la clase de física. Bueno, eso respecto al tiempo. ¿Está bien? Esa es la medición del tiempo y al armado del dispositivo. Es decir, asegúrense de que la varilla esté firme, que no se mueva. Otra cosa importante también, porque van a ser dos cosas que va a haber que medir. El tiempo que van a medir, el tiempo de varios periodos, pero supongamos que están trabajando en 30 periodos, bueno, hacen ese tiempo dividido 30 y les va a dar el tiempo de un periodo. Y hacen el tiempo de reacción dividido 30 y eso les va a dar el error de un periodo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora hay otra cosa que tenemos que medir también y es la cuestión esta de el largo del péndulo. El largo del péndulo. Bueno, para medir el largo del péndulo ahí van a tener que usar la cinta métrica o acá dice, bueno, dice que hay que repetir el experimento para longitudes de, bueno, ahí ven un montón de números que están proponiendo, ¿no? 15, 30, 40, 50, hasta 1,50 m. Y bueno, van a tener que medir esas longitudes y estimar un error de esas longitudes. Y una cosa, si tienen alguna partícula, que en realidad no va a ser una partícula porque va a ser un cuerpo real que esté adicionado al péndulo o que constituye el péndulo junto con el hilo, lo más por ahí razonable sería medir desde el punto
al cual el hilo está fijado, hasta más o menos el medio. Si fuera una esferita, bueno, hasta más o menos el medio tendrían que medir la esfera. Eso se llama centro de masa. Puede tener mucha incidencia, o relativamente más incidencia, si ustedes están trabajando con longitudes cortas. Por ejemplo, la primera longitud que propone es de 15 centímetros, y si ustedes en vez de medir el centro ese, miden otro lado, puede haber alguna diferencia. No en el caso de que sea 1,50 m, porque a 1,50 m de distancia, lo que hayan puesto en la parte de abajo del péndulo, ya sea una bolita o una plomadita, bueno, ya no va a haber tanta diferencia si miden en el centro o en algún otro punto, ¿está bien? Pero yo les recomiendo que midan en el centro, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Es decir, ustedes van a armarlo de determinada longitud, lo van a medir, una vez lo van a medir y a estimar el error de la medición. Probablemente está en el orden de medio centímetro el error, puede ser. Digo algo que estoy diciendo ahora que no sería descabellado. Y una vez que fijaron esa medición, esa longitud, hacen las oscilaciones. 30 oscilaciones, miden bien, viendo que el péndulo se mantenga más o menos en una vertical, sin darle velocidades tangenciales que lo hagan describir trayectorias extrañas. Y después pasan a la siguiente, ¿sí? Y de vuelta ahí reiteran el procedimiento. Reiteran el procedimiento de hacer estas oscilaciones, estas 30 oscilaciones. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se entiende cómo es la cuestión, la dinámica de la experiencia en sí, qué es lo que es, porque después uno va a tener una serie de datos, ¿no? Después vamos a ver cómo los vamos a trabajar. Pero hasta ahí se entendió más o menos cómo es el experimento, qué es lo que tienen que hacer. Sí, es decir, por cada medida, por cada longitud, tenemos que hacer una tirada de 30 oscilaciones. Claro. Claro. Y a base de... está bien, listo. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Y bueno, fíjense también en la parte superior, donde está fijada el hilo, que supongan que el hilo está en una varilla que tiene una sección que le permite que el hilo de alguna forma tenga distintas formas de contacto con la varilla, y así de alguna manera se varíe la longitud. Sin querer, eso no tiene que pasar. Tiene que ponerle arriba una cinta o algo de forma tal que asegurarse que el punto desde el cual el péndulo oscila, el punto de contacto entre el hilo y la varilla, no se mueva. ¿Se entiende lo que digo? Para no estar metiendo otro tipo de error también. ¿O no se entiende? Es lo que pasaba con un problema de la guía, que venía una cosa oscilando y después se encontraba con otro nivel más bajo y el péndulo se enganchaba ahí abajo y ahí cambiaba la longitud. No digo que va a pasar algo tan exagerado, pero sí que quede bien fijo el punto superior para que no haya variaciones de longitud. No sé si entendieron lo que les estoy comentando. El punto de apoyo, el punto donde está colgado el hilo, bueno, que esté fijo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un gráfico L en función de t cuadrado. L en función de t cuadrado. Y bueno, lo que vamos a tratar de ver es que en primera cuestión, la primera cuestión que vemos, recordamos esta expresión
que el período es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Por supuesto que la longitud la van a tener que expresar en metros si trabajan con g igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, fíjense que si uno despeja acá, eleva al cuadrado ambos miembros, tenemos que L queda igual, que es una de las cosas que medimos, la longitud. G dividido 4pi cuadrado por t cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa expresión? Sí. Esta expresión que, ojo, esta es válida para pequeñas oscilaciones. Acuérdense que siempre tienen que estar con oscilaciones pequeñas, es decir, no más de 10 grados para liberar el péndulo desde esa longitud, desde ese ángulo, no más de 10 grados. Entonces, fíjense que yo quiero representar ahora L en función de t cuadrado. Sería como si diríamos que la L sería la I y el t cuadrado es el tiempo que medimos. Es decir, si yo medí 3, acá voy a poner en t cuadrado, voy a poner obviamente 9. Medí 3 segundos, supongan. Y acá la longitud que va. Esto es como si fuera la L, es como si fuera una I, y t cuadrado es como si fuera la X. Y esto que está acá, 4G dividido pi cuadrado, es la pendiente de la recta. ¿Pero bien eso, no? Les digo para ayuda, si a la L lo pensamos como una I y a esto como una X, al t cuadrado como una X, sería igual a M, que es G dividido 4pi cuadrado por X. Así que bueno, no sé si lo piensan un poquito. Yo voy a ver si puedo conseguir un minutito, por favor. Me parece que voy a tener que tratar de conseguir alguna tiza y robarle el pizarrón a mi hijo que no está, que no voy a tener problemas ahora porque no está, y para ir dibujando más o menos cómo quedaría esto. ¿Está bien? Pero hasta ahora se entendió. Si no se Sí, entendió, profe. hagan preguntas, ¿eh? Hagan preguntas. Sí, se entendió. Bueno, entonces voy a buscar un segundo, voy a buscar una tiza, me voy hasta el auto, busco una tiza, a ver, no sé, no tengo una mano acá. Bueno, disculpe, no encuentro tiza. Lo que voy a hacer es hacerlo en un papel. Lo voy a hacer en un papel y se los voy a ir mostrando. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Bueno.
Bueno, ahí les muestro más o menos qué es lo que estamos haciendo. A ver. Voy a tener que dejar de compartir la pantalla. Abrir la imagen. Y ahí no sé si se ve. La parte de la ecuación no, pero si se ve lo que dice ahí. Hay un eje que dice L en lo que sería el eje Y, en el vertical, y en el horizontal T cuadrado. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, sí se ve. Nada más que hágalo un poquito para abajo. Sí, pero lo que pasa, Ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Y ahí yo marqué 3 puntitos. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero ustedes tienen bastante más puntos. Y aparte ahí me faltan cosas ahí. Me están faltando los errores. Es decir, yo marqué los tiempos que unas determinadas longitudes que tenían asociado un determinado periodo. Ahora voy a marcar algunos puntos más y le voy a dibujar los errores. Ustedes también lo van a tener que dibujar. Así que ahora me van a ver dibujando. Acá. Yo dibujo algunos puntos más. Le voy a poner errores también. Bueno, ahí, a ver si ven lo que dibujé. No, ¿Se no alcanza a sabe. ver? ¿No se ve? No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se ve. Bueno, Sí. esto mirándolo con buena voluntad, se ve que es una especie de recta. ¿Se acuerdan que la expresión era L, que es la vertical, es igual a 4pi cuadrado G dividido 4pi cuadrado por T cuadrado? ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un método gráfico. Ustedes no van a trabajar con esto. Nosotros hace años trabajábamos con el papel milimetrado. Para que les quede un gráfico bien exacto, van a trabajar con papel milimetrado. Entonces, yo ahora les voy a contar unas cositas. A ver, esperen un segundito a ver si no quiero hacer lío. Bueno, les contaba que ustedes van a trabajar con papel milimetrado, ¿está bien? Para que quede bien prolijito esto, ¿sí? Y ahora vamos a ver, vamos a de vuelta a mirar un poquito el gráfico esta ecuación diferencial, ¿no? Este gráfico, que es L en función de T cuadrado. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a dibujar ahora una recta de pendiente máxima, que ahora se van a dar cuenta de a qué me refiero cuando digo que es una recta de pendiente máxima, que de forma tal que quede cerca de los puntos, pero que todos los puntos queden por debajo. ¿Se entiende lo que digo? Ahora la dibujo. Ahí la dibujé. ¿La ven a la recta que dibujé? Sí, profe. Esa es M máxima. Y están los puntitos y están con sus errores también. Los errores mayormente creo que se van a dar en la longitud, porque el tiempo creo que no los marqué en el tiempo porque presumiblemente pueden llegar a ser muy chiquitos los errores de tiempo, porque va a ser
del orden de centésimo, pero ustedes después estímenlos y vean si son graficables. Y ahora, de la misma forma que marqué una recta de pendiente máxima, voy a marcar una recta de pendiente mínima. Ahí se ve, a ver si se ve ahí. No, ahí no está la cuestión. Ahí. ¿Ven la recta de pendiente mínima? Sí. Bueno, entonces un buen estimador de M va a ser la recta que pasa por el medio del M que están buscando. Entonces, vamos a hacer una recta que pase por el medio. Y a ese valor le van a poner el nombre de M, que van a ser el que van a usar para despejar. ¿Se entiende más o menos? Eso, ojo que eso lo van a tener que medir ustedes con regla, ¿eh? Es decir, esas pendientes las van a tener que medir ustedes con la regla, es decir, haciendo el opuesto sobre el adyacente. La pendiente de la recta medida con una regla sobre el papel milimetrado. ¿Está bien? Entonces supongan que la recta de mayor pendiente les da 7 y las de menor pendiente les da 6. La intermedia, la que va por el medio, sería la suma dividido 2, es decir, sería una pendiente M igual a 6,5. ¿Están de acuerdo? Si una daba 6 y la otra 7. Si no lo escribo acá. M, la M que vamos a usar va a ser la M máxima más M mínima dividido 2. ¿Se ve eso ahí? M Sí, se ve. igual a M máxima más M mínima dividido 2. Por eso yo les daba el ejemplo. Si tenía pendientes 6 y 7, bueno, les da el promedio. 6,5. Bueno, eso es lo que van a tener que tomar. Y a eso lo van a igualar a Q dividido 4pi cuadrado. ¿Está bien? Porque eso es la pendiente. Que es lo que dice el apunte. Y para error, una cosa que se puede utilizar sería la siguiente. Que el delta M sería igual al M máximo menos el M mínimo dividido 2. A ver si lo ven ahí, lo que escribí. El delta M igual al M máximo menos el M mínimo que lo midieron ustedes de su dibujo dividido 2. Ese sería el delta M, el error de la pendiente. ¿Sí? ¿O se perdieron ahí? Por ejemplo, con un ejemplo numérico. Si decíamos 6 y 7, hacemos la diferencia. 7 menos 6 dividido 2, un medio. Es decir, tendríamos de pendiente 6,5 y el error un medio. Más menos 0,5 de error. Eso sería mi pendiente. Es decir, viviría entre 6 y 7 y las puedo expresar como el valor central 6,5 más menos 0,5.
¿Se entendió ahí más o menos? Sí. Bueno, y ahora, si nosotros tenemos que, fíjense lo que tenemos. Tenemos que ese valor de m más menos el delta m es igual a g dividido 4pi cuadrado. A ver si se ve lo que escribí último. Me dicen, por favor. Si lo ven. Pues yo no lo estoy viendo. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. Sí. Dice g sobre 4pi cuadrado es m más menos delta m, que es definido como se lo había definido anteriormente. ¿Sí? Bueno, pero ahora si yo quiero calcular g, me va a quedar lo siguiente. ¿Eso qué sería, profe? M más, eso sería para calcular. Y porque vos tenés que, a ver, vamos a ver de vuelta acá. Tenés que m más delta m es g dividido 4pi cuadrado. Sí. Si yo paso ese 4pi cuadrado multiplicando al m más delta m, me queda g. Y me queda un intervalo. Y me da g con su error ahí. Sí. Ahora lo paso, a ver, yo lo hago, a ver. M es la pendiente por 4pi cuadrado más menos delta m por 4pi cuadrado, y esto es igual a g. A ver si se nota ahí. A ver. ¿Se ve lo que estoy señalando ahí con el dedo? Sí. M por 4pi cuadrado más menos delta m por 4pi cuadrado es g. Es decir, le da el valor de la gravedad con un más menos, es decir, les da un intervalo. ¿Está bien? Entonces ahí, con ese valor, m más delta m, que sería el g más delta g, van a tener que comparar con la aceleración de la gravedad de Buenos Aires. Se ve claro eso, ¿no? Que es un intervalo, ¿no? Ahí. Y supongan que les da, si les da un valor de, qué sé yo, que 9 más menos 1,5, bueno, uno puede considerar que eso anda bien, relativamente bien. ¿Por qué? Porque dentro del intervalo 9 más menos 9,5 está el 9,8 que uno conoce. ¿Está bien? Sí. ¿Y el valor de aceptado para Buenos Aires? ¿Eso dónde lo buscamos? Tomarlo como 981 creo que es. Ah, listo. Sí, 981. Listo. 981 metros sobre segundo cuadrado. Así que cuando trabajen en las longitudes, ya directamente pónganlas en metros. Por ejemplo, el 15 centímetros, pónganlo como 0,15 metros. ¿Está bien? Sí. Y bueno, entonces eso sería la experiencia. Básicamente ese es el relato o las instrucciones que les doy para que realicen esa experiencia. No sé si tienen preguntas para hacer. De otra manera que se puede hacer también es haciendo sin usar el papel milimetrado, es haciendo una regresión lineal. Es decir, que le tire por cuadrados mínimos con el Excel la recta que mejor aproxima al conjunto de puntos que ustedes tienen.
Entonces, después cuando la recta que mayor aproxima o que mejor aproxima, les va a dar una pendiente, que tiene una pendiente M, y también le da el error de M. Así que tendrían el M y el delta M. Y bueno, y proceden de la misma manera. Proceden de la misma manera para propagar el error y calcular G. De la misma manera que con el gráfico. Con el gráfico lo que van a hacer ustedes es una cosa laboriosa y exacta, con un papel milimetrado y marcando bien los puntos. Y midiendo. Las pendientes las van a tener que medir con la regla milimetrada a ojo. Y haciendo los cocientes correspondientes. Y bueno, y ahí debería dar eso. Es decir, si ustedes respetaron las condiciones, debería dar aproximadamente bien. Es una cosa bastante confiable, creo. Así que bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre todo esto que quieran hacer. El papel milimetrado, ese compramos en la librería, o podemos imprimir los que están en internet. No, lo puedo imprimir por ahí si querés. Ah, bueno, listo. Sí. ¿Tiene algún error? No. No, el error podría ser 1 milímetro, lo sumo. El error de un milímetro, pero bueno. Y no, lo que les estaba diciendo respecto del hilo, que hoy les comentaba, que medio se lo comenté, pero no sé si lo entendieron bien, eran que, fíjense, supongan que mi mano es la varilla, ¿no? Así. Yo lo que les estoy diciendo es que el hilo no haga este trabajo, que ahora está tocando acá, es la lapicera el hilo, está tocando acá arriba. Y que después baje y empiece a tocar en otro lado y en otro lado. Entonces así voy variando la longitud del péndulo. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo? Que el hilo varía la longitud si el hilo se va tocando así con la varilla, ponele que es un palo de escoba, puedo variar. Por ahí lo que les digo es métanle una cinta de tal forma que el hilo oscile siempre sin variar su longitud. Así. Trábenlo al hilo y que quede oscilando siempre con una longitud fija. No que haga este juego. Está agarrado acá arriba del palo de escoba y viene por acá, toca acá y después así, y ahí va variando la longitud. Si no, traten de meterle una cinta para que quede fijo, así. No, que quede perpendicular a la varilla. Que quede perpendicular y siempre en contacto con la varilla en el mismo punto. El contacto con la varilla tiene que ser en el mismo punto. Y no tenga ningún roce con nada. Que quede libre. Sí. Sí, sin roce con nada. Sí, eso es la idea. Esa es la idea. Así que, bueno, si no tienen preguntas. Una pregunta. ¿Es una medición de 30 oscilaciones por medida, por longitud del hilo? Claro, vos pones una longitud del hilo. Medís la longitud del hilo. Mido las 30 oscilaciones. Y ahí tenés tu periodo. Es decir, vas a sacar dividís por 30, es el tiempo que mediste, y vas a sacar el periodo. Y es uno solo por medida. Claro. Claro. Listo. Si por ahí vos viste que el péndulo se comportó mal, empezó a dar vueltas, a hacer conos, cosas raras, bueno, repetila. Pero si se portó bien el péndulo, no. Pasás a la siguiente longitud. Y son solamente esas longitudes que están escritas en la hoja. Sí, las que están propuestas en el instructivo, sí. Sí, esas serían, sí. ¿El instructivo está subido en el aula? Sí, está en el aula virtual, sí. Ahí en mecánica elemental de Carlos Big. Sí, está ahí. Así que lo pueden ver ahí sin problema. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, no sé si no tienen alguna otra pregunta.